Un millonario dejó la caja fuerte de su propia hacienda abierta de par en par justo enfrente de su nueva empleada doméstica. Pero lo que parecía una simple distracción escondía una prueba que lo cambiaría todo. Él jamás esperó que aquella mujer guardara un secreto más grande de lo que podría imaginar. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás acompañando. Eduardo Vázquez Mendoza vivía completamente aislado en su hacienda colonial, en las afueras de Guadalajara, desde que perdiera a su única hija, Isabella, en un trágico accidente automovilístico 4 años atrás. La chamaquita de apenas 12 años era su luz, su razón de existir después de la muerte prematura de su esposa por complicaciones en el parto. Desde entonces, su rutina se había convertido en un ritual sombrío de soledad, silencio y desconfianza absoluta hacia cualquier ser humano. La imponente propiedad familiar, con sus gruesos muros de adobe rojo y corredores adornados con azulejos de talavera poblana, solo resonaba con los pasos pesados de Eduardo y el ocasional tintineo de su caballito de tequila añejo. La única compañía que aún toleraba al final de cada día interminable. Las bugambilias que una vez colorearon los patios internos ahora crecían como monte, y los jacarandás centenarios parecían llorar lágrimas moradas sobre los jardines abandonados a su suerte. La llegada de Carmen Delgado había sido reciente y cautelosa. Contratada a través de una agencia de prestigio de Guadalajara, había llegado con excelentes referencias y una actitud que llamaba la atención por su discreción ejemplar. A los 32 años, Carmen cargaba una belleza serena que se manifestaba en los gestos delicados al arreglar las flores del jardín y en la voz suave que murmuraba canciones tradicionales mientras trabajaba. Había algo en sus ojos color café, una profundidad melancólica que Eduardo aún no lograba descifrar por completo, una calma que lo desconcertaba y al mismo tiempo lo intrigaba de manera peligrosa. Cada mañana, al observarla desde la ventana de su despacho, Eduardo se encontraba prestando más atención de la que debería a la forma en que ella se movía por los espacios de la hacienda. Carmen tenía una manera particular de caminar, sin prisa pero con propósito, y cuando se agachaba para recoger las flores caídas de los naranjos, el sol matutino creaba un halo dorado alrededor de su cabello castaño recogido en una trenza simple. Era una imagen que se le quedaba grabada más tiempo del que él mismo se atrevía a admitir. Pero había algo más que lo mantenía alerta. Carmen nunca llegaba sola. Siempre la acompañaba su hijo Miguel, un niño de 8 años que parecía vivir en su propio mundo silencioso. El chamaco tenía unos ojos enormes y expresivos que parecían entender todo lo que ocurría a su alrededor, pero rara vez hablaba. Se quedaba sentadito en un rincón del jardín, dibujando en sus cuadernos o jugando con pequeños objetos que organizaba en patrones complicados que solo él comprendía. Eduardo había notado cómo Carmen trataba a su hijo con una paciencia infinita, hablándole en voz baja, explicándole cada movimiento que hacía en la casa, como si el niño fuera su compañero de trabajo más importante. Había algo profundamente conmovedor en esa relación, algo que tocaba una fibra sensible en el corazón endurecido de Eduardo, recordándole vagamente los momentos tiernos que había compartido con su propia Isabella. Durante una cena familiar tensa en el comedor principal de la hacienda, su primo Sebastián Vázquez, un abogado siempre en busca de acercarse más a la herencia del primo rico, había comentado con una sonrisa irónica mientras cortaba su arrachera: «Órale, primo, ten cuidado con esa nueva muchacha de servicio. La gente humilde sabe esconderse muy bien. A veces la honestidad es pura fachada, ¿no te parece?
Eduardo no respondió de inmediato, solo miró por la ventana hacia el patio principal, donde las antorchas de citronela creaban sombras danzantes sobre las piedras volcánicas del piso. Las palabras de Sebastián se quedaron martillando en su mente como el repiqueteo persistente de las campanas de la capilla familiar. Ya había sido traicionado antes por amigos, socios, hasta por parientes cercanos. No podía darse el lujo de equivocarse otra vez, no cuando había tanto en juego. ¿En serio crees que está fingiendo?, preguntó Eduardo finalmente, girando su caballito de tequila entre los dedos. Sebastián se encogió de hombros con esa sonrisa calculada que lo caracterizaba. No lo sé, primo, pero un hombre con tu fortuna no puede andar confiando así nomás. Esa historia del niño especial me parece muy conveniente, despierta lástima, acerca a la gente, abre puertas. Es la carta perfecta para alguien que quiere entrar al juego por la puerta de atrás. A la mañana siguiente, al ver a Carmen arreglar la mesa del desayuno en completo silencio, preparando cuidadosamente las tortillas recién hechas y sirviendo el café de olla con canela, una idea comenzó a formarse en la cabeza de Eduardo. Él no era del tipo que creía en medias verdades o intuiciones vagas. Si había algo turbio, lo descubriría, y si no lo había, mejor aún. Pero la forma en que eligió averiguarlo cambiaría para siempre la dinámica de aquella hacienda y de su propia vida. Eduardo despertó antes del amanecer aquel domingo de octubre. Había soñado con Isabela, cosa que no pasaba desde hacía meses. En el sueño, su hija estaba parada en el antiguo despacho, al lado de la caja fuerte abierta, mirándolo fijamente como si tratara de decirle algo que él no lograba escuchar. El silencio de la recámara parecía más pesado que de costumbre cuando abrió los ojos. Sentado en la orilla de la cama, se quedó unos segundos contemplando el vacío, hasta que finalmente se levantó, fue al baño y se lavó la cara con agua fría, tratando de alejar aquella imagen de su mente. Pero lo que había comenzado como una molestia emocional fue tomando forma concreta. El recuerdo de las palabras de Sebastián regresó como una punzada incómoda. La gente humilde sabe esconderse muy bien. Ya hacía tiempo que Eduardo no se involucraba directamente con las personas que trabajaban en su hacienda. Después de la muerte de Isabela, había tercerizado casi todo. El control de las cuentas, la compra de víveres, incluso la selección de nuevos empleados. Carmen había sido recomendada por una empresa conocida de la región, especializada en servicios domésticos de confianza. Nunca habían dado ni una sola razón para sospechar. Era discreta, cumplía horarios religiosamente, mantenía la hacienda impecable y trataba a todos con la misma gentileza genuina. Una gentileza que, en la perspectiva desconfiada de Eduardo, parecía casi demasiado perfecta para ser real. Aquel día no desayunó. Pasó directo por el salón principal y subió al segundo piso, donde se encontraba su despacho personal. Abrió la caja fuerte con dedos temblorosos, revelando fajos de billetes organizados meticulosamente, documentos importantes de la destilería, escrituras de propiedades y una pequeña caja de joyas antiguas heredadas de su bisabuela. Se quedó ahí parado, contemplando el interior de la caja fuerte con una mirada fija, como si calculara todas las posibilidades que se abrían ante él. El aire estaba cargado. La decisión ya había sido tomada. Retiró discretamente la llave maestra de la puerta lateral del despacho, aquella que daba acceso a un antiguo cuarto de lectura conectado con la biblioteca principal. Era el escondite perfecto. Desde ahí podría observar todo el movimiento de la habitación a través de una rendija en el librero empotrado. Instaló una pequeña cámara encima del reloj antiguo de pared, apuntándola directamente hacia la caja fuerte. El sistema de monitoreo estaba conectado a su celular.
Eduardo sabía exactamente lo que quería ver. La verdad, sin importar el precio que tuviera que pagar por ella. Carmen llegó a la hora de siempre, como hacía todos los domingos. Traía consigo la mochila de Miguel, quien se quedaba jugando tranquilamente en un rincón del jardín mientras su mamá trabajaba. Miguel era silencioso, dulce y parecía vivir en un universo propio y fascinante. No hablaba mucho, pero sus ojos parecían entender todo lo que pasaba a su alrededor con una claridad casi sobrenatural. Eduardo la observó desde lejos mientras ella pasaba por el hall principal. Saludaba al jardinero con una sonrisa cálida y se dirigía hacia la cocina, donde comenzó con la limpieza de la estufa y la preparación del almuerzo sencillo que acostumbraban los domingos. Alrededor de las 10 de la mañana, salió por la cochera trasera con su camioneta, manejó por algunas cuadras y luego regresó a pie por un sendero lateral escondido entre los mezquites del terreno. Entró por la puerta de servicio, se encerró en el cuarto de lectura y se quedó ahí en la penumbra con el celular en las manos, esperando. Era una espera inquieta y cargada de ansiedad. Los minutos pasaban lentamente mientras observaba las imágenes de la cámara en la pequeña pantalla. Carmen terminó la cocina, subió con su cubeta y el trapo de microfibra, pasó por la sala de estar, organizando las revistas en la mesa de centro, limpió el piano de cola con delicadeza extrema, ajustó los cojines del sillón de cuero. El corazón de Eduardo se aceleró cuando ella empujó las puertas dobles del despacho y entró. La caja fuerte estaba abierta, completamente abierta, tal como lo había planeado. La luz natural de la ventana iluminaba el interior metálico, reflejándose sobre el rostro sorprendido de Carmen. Ella se detuvo en seco, dejó la cubeta en el suelo y se acercó lentamente. Eduardo, inmóvil en el cuarto contiguo, controlaba la respiración como si el menor ruido pudiera delatarlo. Su corazón latía tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo a través de las paredes. Carmen dio 2 pasos más, se arrodilló frente a la caja fuerte y la observó por unos segundos que parecieron eternos. No tocó absolutamente nada. Se levantó, caminó hasta el escritorio, abrió un cajón, sacó un pequeño bloc de notas, se sentó tranquilamente en la silla de cuero, tomó una pluma de la bandeja de plata y comenzó a escribir con concentración. Después se levantó, dejó el mensaje sobre la mesa y cerró el cajón con cuidado. Eduardo tenía los ojos bien abiertos, sin poder creer lo que estaba viendo. Nada había sido robado, ningún objeto había sido siquiera tocado. El celular temblaba en su mano sudorosa. Ella había escrito algo, pero ¿qué? Carmen salió del despacho de la misma manera silenciosa en que había entrado. Llevó la cubeta al piso inferior como si nada hubiera pasado. La caja fuerte permaneció exactamente como estaba. Sin prisa, sin miradas furtivas, sin ninguna señal de culpabilidad, solo un gesto calculado, respetuoso, casi protector. Eduardo permaneció inmóvil durante varios minutos más. Cuando tuvo la certeza de que ella ya había bajado completamente, salió de su escondite y entró al despacho. Caminó lentamente hasta la mesa y vio el mensaje. Estaba escrito con una caligrafía firme pero delicada. Señor Eduardo, la caja fuerte estaba abierta cuando entré a limpiar. No toqué nada por respeto. Anoté lo que pude ver para su tranquilidad en caso de que necesite verificar que todo esté en su lugar. Con respeto, Carmen. Debajo había una lista detallada. Fajos de billetes. No conté cantidad por discreción. Documentos en folder manila, caja pequeña de terciopelo azul, papeles con sellos oficiales. Eduardo leyó el mensaje 1, 2, 3 veces. La hoja estaba limpia, sin huellas dactilares, sin prisa en el trazo.
Aquello no era fingimiento, era una advertencia honesta, una prueba de integridad auténtica, un gesto de protección hacia él y sus pertenencias. Se sentó en la poltrona antigua de cuero y se quedó contemplando la caja fuerte aún abierta, sin entender del todo lo que sentía. Una parte de él se sentía aliviada, otra parte completamente desorientada y confundida. En el silencio absoluto del despacho, Eduardo Vázquez Mendoza se dio cuenta de que había puesto a prueba a la mujer equivocada, o tal vez por primera vez en muchos años, estaba frente a alguien que realmente no tenía nada que ocultar, pero aún no estaba listo para admitirlo. Todavía no. No hasta entender mejor quién era en realidad Carmen Delgado, la mujer que acababa de hacer algo que nadie más en su vida había hecho jamás: protegerlo sin esperar nada a cambio. La presencia de Carmen en aquel despacho frente a la caja fuerte abierta no se le quitaba de la mente a Eduardo durante el resto del día. Releyó el mensaje 3 veces más antes de guardarlo en el cajón del escritorio. No sabía exactamente qué había esperado que pasara, pero aquella actitud de ella, tan directa, tan limpia, lo desconcertó de una manera que no lograba explicar. Estaba acostumbrado a las máscaras. Era experto en detectar intenciones ocultas tras sonrisas ensayadas. El problema era que no había nada escondido en lo que Carmen había hecho, ni vacilación, ni miedo, ni vanidad. Solo el gesto sencillo de alguien que no quería dejar dudas sobre su propia integridad. Aún así, algo dentro de él se resistía. Tal vez el orgullo, quizá el miedo de dejarse engañar otra vez, porque ya había confiado antes y confiar le había costado muy caro. Lo que Carmen hizo, aunque parecía ejemplar, podía ser apenas el primer paso de un plan más elaborado. Ella sabía que la caja fuerte estaba abierta, sabía que era un riesgo, sabía que podría estar siendo observada. Entonces, ¿por qué dejaría cualquier rastro? Si fuera realmente astuta, habría actuado exactamente así, cautelosa, como quien juega ajedrez, un movimiento pequeño que gana tiempo para planear el siguiente. Eduardo sabía que necesitaba ir más allá. Una buena estrategia no se desmonta con un solo gesto. Y si aquel mensaje fuera solo una prueba de retorno, una invitación para que él bajara la guardia, aquello podía ser el comienzo de algo mucho más profundo. La duda estaba plantada y ahora crecía silenciosa como las parras de los viñedos abandonados del terreno. Fue entonces cuando decidió que no bastaba observar desde la distancia. Necesitaba ver con sus propios ojos quién era Carmen fuera de las paredes de aquella hacienda. Necesitaba descubrir qué hacía cuando creía que nadie más la veía. El lunes por la mañana, Eduardo fingió tener una junta importante en el centro de Guadalajara. Salió de casa temprano, con un portafolio bajo el brazo, vistiendo un traje que no usaba desde hacía meses. Antes de marcharse, pasó por la cocina y dejó un sobre manila sobre la barra, con una cantidad superior a la normal para las compras de la semana. Su intención era ver qué haría Carmen con el cambio, qué compraría, ¿a dónde iría? Sebastián había insistido en la desconfianza como si fuera una especie de virtud familiar, y tal vez estuviera en lo correcto. La diferencia era que en aquel momento Eduardo ya no quería tener razón. Quería descubrir la verdad, fuera cual fuera. No fue al centro de la ciudad, manejó hasta el pueblo vecino de Tlaquepaque, y dejó la camioneta en una calle secundaria cerca del mercado de artesanías. Tomó un taxi común, se cambió la camisa por una más sencilla que traía en la mochila y caminó hasta un pequeño café discreto del otro lado de la plaza principal. Desde ahí, tenía vista directa hacia la calle del mercado municipal y de la farmacia local. Era el tipo de estrategia que había usado en el pasado para vigilar a posibles traidores en los negocios de la destilería. Ahora la aplicaba con la misma frialdad a la empleada doméstica que le preparaba su café matutino cada día.
Alrededor de las 10 de la mañana, vio aparecer a Carmen en la esquina con Miguel de la mano. El niño usaba una playera azul claro con dibujos de animales y caminaba con pasos cortos, distraído con un juguete sensorial que hacía girar entre sus deditos. Carmen cargaba una bolsa de mandado de tela y caminaba con atención, siempre verificando que su hijo estuviera cerca de ella. No había prisa en sus movimientos, ninguna urgencia, ni nerviosismo visible. Entraron juntos a la farmacia del doctor Hernández. Eduardo esperó. 20 minutos después salieron con una bolsita pequeña en las manos. Siguieron hasta una tienda de juguetes educativos llamada El Mundo de los Niños. Ahí adentro, Carmen analizó atentamente los estantes, probó algunos artículos con Miguel, dejó otros de lado, eligió un tapete de actividades colorido y 2 juguetes especializados para niños con dificultades sensoriales. Pagó en efectivo, pidió su recibo y después se dirigieron al mercado municipal. Eduardo los siguió a distancia prudente, mezclándose entre los compradores matutinos. Carmen compró arroz, verduras frescas, leche, pan dulce, un frasco de miel de abeja y un jabón especial para piel sensible. Pidió la nota detallada de cada compra, guardó los papeles doblados con cuidado y salió del mercado. Eduardo la observó desde la distancia por media hora más, hasta que ella tomó el camión de regreso hacia las afueras. Decidió regresar a la hacienda con calma, sin prisa. En su mente, una avalancha silenciosa de pensamientos se agolpaba. No solo por lo que había visto, sino por lo que no vio. Carmen no se escondió, no despilfarró, no dio señales de alguien que tratara de aprovechar la situación económica. Todo lo hacía con calma y honestidad transparente. No había nada en sus gestos que sugiriera algún tipo de juego o manipulación. Al llegar a casa al final de la tarde, encontró la hacienda limpia, la cocina organizada y un nuevo mensaje en la barra de la cocina. Cambio de las compras de la semana. La nota está adentro del sobre. Al lado del papel, exactamente el valor esperado, separado en billetes pequeños, doblados con esmero. La letra de Carmen era firme como la primera vez. Eduardo llevó el sobre hasta el despacho, se sentó en el escritorio y miró el mensaje anterior, aún guardado en el cajón. Se quedó un rato ahí en silencio, observando los 2 recados lado a lado, como si comparara 2 versiones de la misma mujer. Era difícil aceptar que tal vez estuviera frente a alguien que no quería nada más que trabajar honestamente y cuidar a su hijo con dignidad. Pero algo dentro de él ya comenzaba a admitir esa posibilidad, incluso contra su propia voluntad. Aún así, necesitaba más. Quería escuchar de ella todas las palabras. Quería entender el porqué de tanto cuidado, tanta precisión, tanta rectitud. Y más que eso, quería saber hasta dónde llegaba aquella honestidad. Porque si era verdadera, ella ya no era solo una empleada más. Era una excepción. Y las excepciones, había aprendido, son peligrosas, porque tienen el poder de cambiar todo el color del mundo. Al día siguiente, Eduardo despertó temprano y bajó a la cocina antes de que Carmen llegara. Estaba inquieto, con el pensamiento fijo en la imagen de ella con Miguel, eligiendo juguetes educativos y medicamentos, como quien sabía exactamente dónde se gastaría cada peso. Aquella precisión lo perturbaba, no porque fuera sospechosa, sino porque no había absolutamente nada de qué desconfiar. Y eso, para alguien como él, era lo que más lo incomodaba. El mundo que conocía estaba hecho de desconfianzas, de personas que sonreían por delante y abrían cajones por detrás. Carmen rompía ese patrón con una naturalidad irritante, y aún así él continuaba tratando de entender si había algo detrás de aquella calma sobrenatural. Cuando ella llegó aquella mañana, encontró el sobre de la semana anterior aún sobre la barra,
pero esta vez con una pluma al lado y un post-it pegado encima. Puede anotar lo que gastó directamente aquí si gusta. Era una prueba sutil. Quería ver cómo reaccionaría a un control más abierto, menos formal. Carmen simplemente sonrió levemente, tomó la pluma del lugar y se la guardó en el bolsillo del delantal como si estuviera acostumbrada a ese tipo de supervisión. Tomó el sobre, lo guardó en el armario y comenzó el día como de costumbre. Eduardo subió al despacho y encendió el sistema de monitoreo. Había instalado una segunda cámara, esta vez en la parte interna de la biblioteca, encima del librero de obras clásicas. Quería registrar todo con más claridad, sin depender únicamente de la rendija del cuarto escondido. El celular vibraba cada vez que se detectaba un nuevo movimiento. Carmen subió a limpiar el segundo piso, pasando por la sala de estar, después los pasillos, las recámaras de huéspedes, hasta llegar nuevamente al despacho. La caja fuerte estaba cerrada esta vez, pero Eduardo había dejado el cajón del escritorio entreabierto con una pila de documentos propositalmente desorganizada y un pequeño fajo de billetes como muestra. Otro experimento, otra oportunidad para ver hasta dónde ella iría. Carmen entró con la cubeta y el trapo de microfibra, limpiando primero los muebles laterales. Cuando llegó a la mesa, se detuvo. Miró los papeles, reorganizó las hojas, apiló los contratos y cerró el cajón con delicadeza, como si no quisiera hacer ruido alguno. Tomó el trapo y lo pasó lentamente sobre la superficie del escritorio, cuidando no dejar marcas. No miró más hacia el fajo de dinero, ni demostró sorpresa alguna. Simplemente continuó su trabajo con la misma calma de siempre. Eduardo observaba todo con la mandíbula tensa, los ojos fijos en la pantalla del celular. Estaba preparado para ver cualquier reacción, menos la ausencia total de reacción. Después de limpiar el despacho, Carmen se dirigió a la biblioteca. Ahí adentro, se detuvo frente al librero por algunos segundos, como si buscara algo específico. Tocó levemente los libros, alineó dos que estaban fuera de lugar y ajustó una poltrona que había sido movida. Enseguida, abrió el cajón de apoyo de la cómoda y sacó un bloc de papel. Se sentó, tomó la pluma del bolsillo y comenzó a escribir. Eduardo aumentó el volumen de la cámara con micrófono, pero no había sonido más allá del leve rasgar de la pluma en el papel. Ella escribió por varios minutos con concentración. Después arrancó la hoja, la dobló con cuidado y la dejó sobre la mesa lateral. Guardó el bloc de vuelta, acomodó la silla y salió. Eduardo permaneció inmóvil en el despacho, esperando que ella se alejara completamente. Cuando consideró que era seguro, bajó las escaleras despacio y entró a la biblioteca. Caminó hasta la mesa y vio el papel doblado con su nombre escrito a mano, Señor Eduardo. Lo abrió con cuidado. La letra era clara, levemente inclinada. En la parte superior estaban listados todos los productos comprados la semana pasada con sus respectivos precios. Al lado, una observación. Incluí la diferencia de 2 pesos del jabón que faltaba y necesitó ser cambiado por otra marca. Abajo, una nota que lo hizo detenerse por un instante. Guardé el cambio dentro del sobre de la semana pasada en el cajón de la cocina. Mantuve las monedas separadas por valor como mi mamá me enseñó. Eduardo leyó la hoja completa 2 veces. No había adornos, ni excusas, ni intentos de impresionar. Era solo un registro limpio, directo, hecho con cuidado y transparencia absoluta. Una actitud que no veía desde hacía mucho tiempo. Y no era solo el contenido. Era el silencio con que todo se hacía, sin anuncios, sin cobranza, sin búsqueda de aprobación, como si aquello fuera simplemente lo correcto que se debía hacer. Se quedó ahí parado, con el papel en las manos, sintiendo una inquietud diferente apoderarse de su pecho, algo que no era coraje ni desconfianza, era algo más profundo,
como si estuviera frente a una persona que escapaba de todas las categorías que había aprendido a etiquetar. Y eso era incómodo, porque las personas que no encajan en etiquetas suelen ser peligrosas. Tienen el poder de hacer que el mundo cambie de color. Dejó el mensaje sobre el librero, tomó uno de los libros que ella había acomodado y lo hojeó sin mirar las páginas. No leía nada. Estaba perdido en pensamientos. Carmen no era solo cuidadosa, era metódica, y su meticulosidad no parecía venir del miedo o la sumisión, sino de una firmeza interior que Eduardo ya no sabía reconocer, ni siquiera en sí mismo. Aquella tarde no habló con ella, la observó desde lejos. Vio cuando Miguel jugaba en el pasto con el tapete nuevo, vio cuando Carmen se agachó para ajustar los cordones de su hijo y sonrió con los ojos. Y vio por primera vez algo que no esperaba sentir tan pronto: respeto. Un respeto que nacía no de la posición social, sino de la manera como ella existía, silenciosa, presente, valiente, y tal vez, pensaba él, más íntegra que cualquier persona que hubiera pasado por aquella hacienda. Pero también comenzaba a sentir algo más peligroso, una atracción que no había experimentado desde la muerte de su esposa. La forma en que Carmen se movía por la casa, siempre con gracia natural, la manera en que su voz se suavizaba cuando hablaba con Miguel, el cuidado con que trataba cada objeto, cada espacio, como si todo fuera sagrado. Había empezado a notar detalles que no debería. El aroma sutil de su perfume cuando pasaba cerca, la forma en que el sol de la tarde creaba reflejos dorados en su cabello cuando trabajaba en el jardín, la delicadeza de sus manos cuando arreglaba las flores del patio principal. Eduardo se daba cuenta de que estaba caminando por territorio peligroso. No podía, no debía permitirse sentir nada por ella. Era su empleada. Dependía de él económicamente y cualquier acercamiento podría ser malinterpretado o, peor aún, podría arruinar la paz que había comenzado a construirse en aquella casa. Pero el corazón, descubrió, no siempre obedece a la razón. Eduardo pasó los días siguientes con un silencio más pesado que el normal. No es que fuera de conversar mucho, pero había una diferencia entre el silencio de rutina y aquel que viene de adentro, como si la mente estuviera tratando de entender algo que no encajaba en ningún molde conocido. El comportamiento de Carmen había movido algo dentro de él, no solo por la honestidad en sí, sino por la manera en que parecía hacer todo sin esperar nada de vuelta, ni reconocimiento, ni elogios, ni siquiera proximidad. Eso lo dejaba incómodo, porque era difícil confiar en alguien que no parecía querer absolutamente nada de él. Caminaba entre los pasillos de la hacienda con los pensamientos atrapados en cada detalle que había observado, desde el cuidado de ella con los libros en el estante hasta la manera meticulosa de separar las monedas por valor. Eduardo estaba acostumbrado a gente que le decía lo que quería escuchar, gente que sonreía y extendía la mano, pero que tenía los ojos siempre apuntando hacia algo más allá. Con Carmen era como si nada más que lo esencial importara, y eso lo dejaba vulnerable, aunque no lo admitiera abiertamente. Fue Sebastián quien apareció sin ser invitado aquella tarde de miércoles. Surgió en el portón de la hacienda con una botella de tequila añejo y una sonrisa amplia, como si aquello fuera apenas una visita casual de familia. Eduardo ya sabía que su primo venía con intereses ocultos, aun cuando tratara de disimular bajo capas de gentileza ensayada. Aún así, lo recibió, no por educación, sino porque quería probar algo. Ver hasta dónde el veneno de Sebastián todavía tenía espacio para circular en su mente. Se sentaron en la terraza mientras el cielo se oscurecía poco a poco. El aire fresco de la sierra traía el aroma de las flores de naranjo
y el silencio de la noche creaba una tranquilidad incómoda. Sebastián sirvió el tequila, elogió la arquitectura colonial de la hacienda, comentó sobre el valor de los agaves centenarios y solo después de algunos caballitos entró en el tema que realmente le interesaba. «¿Y la nueva muchacha cómo va?», preguntó casual mientras giraba el vasito entre los dedos. Eduardo tardó en responder. Miró hacia el jardín, donde las luces de la casa se reflejaban sobre el pasto recién regado. «Trabaja bien», dijo solamente eso. Sebastián se rió levemente, como quien sabe que la respuesta esconde más de lo que muestra. «Me parece muy lista, demasiado callada. La gente que habla poco suele esconder mucho. ¿Ya te diste cuenta?». Eduardo no reaccionó. Solo llevó el caballito a la boca, observando a su primo por encima del borde del vaso. Sebastián se inclinó hacia adelante. «¿Sabes qué pienso?», dijo en voz más baja. «Deberías ser más cuidadoso. Estas mujeres están entrenadas para parecer perfectas. Es así como ganan la confianza del patrón y después, ya sabes cómo termina. Ya he visto esto más de una vez». Eduardo apoyó el caballito sobre la mesa lateral con calma, pero los ojos estaban firmes. «¿Crees que está fingiendo?». Sebastián se encogió de hombros. «No estoy diciendo eso con certeza, pero tú eres un hombre con una fortuna demasiado grande como para no desconfiar. Nadie es tan correcto todo el tiempo sin querer algo a cambio. Puedes apostar». Hizo una pausa. Tomó otro trago y continuó. «Y esa historia del niño especial me parece hasta ensayada. Despierta lástima, acerca a la gente, abre puertas. Es una carta perfecta para quien quiere entrar al juego por la puerta trasera». Eduardo se quedó en silencio. La sangre le subía despacio, pero no lo demostró. Escuchó cada palabra con atención quirúrgica, como quien oye el eco del propio pasado tratando de repetirse. Las palabras de Sebastián eran demasiado conocidas. Ya habían salido de la boca de otros antes, y en casi todas las veces venían con una intención camuflada. «Ella nunca me ha pedido nada», dijo secamente. «Ni aumento, ni ventajas, ni atención especial». «Justamente por eso», replicó Sebastián con una sonrisa torcida. «El golpe más eficaz es el que viene despacio, cuando ya bajamos la guardia, primo». Eduardo se levantó lentamente, tomó la botella de tequila y volvió adentro de la hacienda. Tardó algunos minutos hasta regresar con un sobre grueso. Se lo entregó al primo, sin una palabra. Sebastián lo abrió. Eran copias de recibos, comprobantes del mercado y 2 mensajes manuscritos por Carmen. En silencio, hojeó el material, frunciendo la frente desconcertado. «¿Esto prueba qué?», murmuró. «Que es cuidadosa, que devuelve cambio. Eso solo muestra que sabe ser calculadora». Eduardo volvió a sentarse con los ojos fijos en la penumbra del jardín. «Eso muestra que no tiene nada que esconder». Sebastián guardó los papeles de vuelta, cruzó las piernas y se recostó en la silla, visiblemente contrariado. «Si confías tanto en ella, perfecto. Pero no digas que no te avisé». Eduardo no respondió, pero por dentro algo estaba cambiando. No porque creyera ciegamente en Carmen, sino porque Sebastián acababa de dejar claro lo mucho que le molestaba la presencia de ella. Y cuando alguien como él se incomoda, es porque siente que está perdiendo terreno. Aquella noche, Eduardo tardó en dormir. Pensó en Carmen, en Miguel, en los gestos pequeños que repetían todos los días. Pensó también en las palabras afiladas del primo, que trataban de pasar por preocupación, pero que sonaban como advertencia territorial. Había más en juego ahí que simple desconfianza. Era una disputa silenciosa, y él ya sabía cuál lado comenzaba a parecer más verdadero. Eduardo no habló con Sebastián durante los días siguientes.
Guardó el sobre con los papeles de vuelta en el cajón del despacho y, desde entonces, pasó a observar la hacienda con otro tipo de atención. Ya no era vigilancia, era casi curiosidad genuina. Carmen continuaba con su rutina meticulosa sin nunca alterar horarios, gestos o comportamiento. Incluso después de la visita del primo, ella parecía ajena a lo que pasaba alrededor. Cuidaba a Miguel con la misma delicadeza de siempre, separaba la basura reciclable con rigor, limpiaba hasta los rincones de la casa que ni siquiera las cámaras alcanzaban. Todo en ella parecía demasiado natural para ser actuación, y ese demasiado incomodaba más que cualquier sospecha concreta. Cierta mañana, mientras Carmen tendía ropa en el tendedero y Miguel dibujaba sentado bajo la sombra del tejabán, Eduardo permaneció de pie en el segundo piso, observando por las rendijas de la persiana. Vio cuando Carmen dejó de colgar las sábanas y se arrodilló al lado de su hijo, quien le mostraba el dibujo con entusiasmo contenido. Miguel no hablaba mucho, pero se expresaba con los ojos, con las manos, con los pequeños sonidos que emitía, como si tratara de alcanzar las palabras que aún no llegaban. Eduardo notó que el niño estaba más vivo que en los primeros días, más atento, más conectado con el entorno. Eso lo tocó, tal vez más de lo que le gustaría admitir. Aquella noche, bajó con pasos silenciosos hasta la cocina y encontró el cuaderno de anotaciones de Carmen, el mismo donde registraba los gastos de la semana. Había una hoja con detalles sobre una consulta médica del día anterior. Centro de Desarrollo Infantil, doctora Patricia Morales. Cita a las 2 de la tarde. Costo 850 pesos. Observaciones. Miguel mostró progreso con el nuevo método de estimulación sensorial. Confirmado regreso el próximo mes. Pago en efectivo, como acordado con la recepcionista. Eduardo se quedó parado con el cuaderno en las manos. Aquello no era para él. Era un registro personal, un hábito, un sistema de organización que Carmen usaba con disciplina, aún sin saber que estaba siendo observada. Era casi como un diario silencioso, hecho de recibos y apuntes técnicos, pero cargado de intención. Aquel tipo de intención que no necesita ser explicada, solo sentida. Al día siguiente, Eduardo decidió salir temprano. Se vistió con ropa discreta y fue hasta el centro de Guadalajara, llevando apenas la cartera y una gorra vieja que usaba en los tiempos de la cosecha de agave. Dejó la camioneta en la última calle de adoquines, antes del barrio comercial, y caminó a pie hasta la clínica mencionada por Carmen. El edificio era sencillo, con fachada de ladrillo rojo y una puerta de vidrio con calcomanías desteñidas de seguros médicos. En la recepción, una mujer de mediana edad tecleaba en la computadora con aire distraído. Se acercó y esperó ser notado. «Buenos días, disculpe la molestia», dijo en tono calmado. «Soy conocido de Carmen Delgado. Ella suele traer a su hijo aquí. Solo quería confirmar si todo está bien con la atención». La muchacha levantó los ojos por encima de los lentes. «Ah, claro, doña Carmen. Sí, vino ayer mismo. Siempre muy puntual. Paga al día. El niño es un amor, Miguelito». Callado, pero con una mirada que lo dice todo. A la doctora le gusta mucho atenderlo. Eduardo asintió, agradeció y salió. Caminó algunos metros y se detuvo en la esquina. Ya no había dudas. Aquella mujer cuidaba a su hijo con una dedicación que no era fingida. Era silenciosa, sin exhibicionismo, hacía lo que necesitaba hacerse, sin llamar la atención. Pensó en lo que Sebastián había dicho, en la teoría del plan bien armado, del golpe a largo plazo. No había golpe ahí. Había esfuerzo, había sacrificio, había decisiones tomadas en el detalle, en la ausencia de alarde, decisiones que casi nadie percibía, pero que sostenían la dignidad de quien no le pedía nada a nadie.
Después de la clínica, pasó por la juguetería El Mundo de los Niños, en el centro histórico. Compró 3 cajas de crayones de cera, 2 cuadernos de dibujo y un set de acuarelas profesionales. Pidió que envolvieran todo en papel de colores y escribió a mano con su letra seca y puntuda: «Para Miguel». Cuando llegó a casa, dejó el paquete sobre la banca del jardín, cerca del lugar donde el niño acostumbraba sentarse. Después, subió al segundo piso y cerró la puerta del despacho. No quería ver la reacción. No quería recibir agradecimientos. No era un favor, era solo un gesto, un reconocimiento discreto en el mismo lenguaje que Carmen usaba para comunicarse con el mundo. El silencio cargado de significado. Minutos después, escuchó un sonido apagado viniendo del jardín. La voz de Carmen, baja, llamando a su hijo. Después, una risa pequeña, tímida, pero real. Eduardo se acercó a la ventana y espió por entre las cortinas. Miguel abrazaba el paquete contra el pecho, apretándolo como si fuera un tesoro. Carmen lo observaba con los ojos húmedos, pero sin dejarse desmoronar. Como siempre, mantenía el control, como siempre, era fuerte. En aquel momento, Eduardo entendió que no era ella quien necesitaba su confianza. Era él quien necesitaba reaprender a ofrecerla. Y tal vez, aunque todavía sin palabras, había comenzado a hacer justamente eso. Pero también entendió algo más peligroso, que comenzaba a enamorarse de aquella mujer. No era solo admiración o respeto, era algo más profundo y complicado. La manera en que ella existía en el mundo, con tanta gracia y dignidad, lo hacía recordar lo que significaba sentir mariposas en el estómago. Era un sentimiento que no experimentaba desde los primeros días con su difunta esposa, y eso lo asustaba tanto como lo emocionaba. Aquella noche, mientras Carmen preparaba la cena y Miguel coloreaba con sus nuevos crayones en la mesa de la cocina, Eduardo bajó y se quedó en el umbral de la puerta, solo observando. La escena era tan naturalmente hermosa que dolía. Una madre cuidando a su hijo, el aroma del guisado tradicional llenando la casa, el sonido suave de la radio con música de mariachi de fondo. Carmen levantó la vista y lo encontró mirando. Por primera vez, sus ojos se cruzaron directamente, sin prisa, sin incomodidad. Ella sonrió levemente y él asintió con la cabeza. No dijeron nada, pero algo había cambiado para siempre entre ellos. Una puerta se había abierto y Eduardo ya no estaba seguro de querer cerrarla nunca más. En los días que siguieron, Eduardo pasó a actuar diferente. No era el tipo de cambio que alguien pudiera señalar de inmediato, pero Carmen lo percibió. Él ya no evitaba cruzarse con ella en los pasillos, la observaba más de cerca, pero sin la mirada desconfiada de antes. Había algo ahí que se acercaba al respeto, aunque disfrazado bajo la rigidez de siempre. Miguel, por otro lado, parecía haber creado un vínculo sutil con aquel hombre silencioso. Siempre que Eduardo aparecía por la terraza o se acercaba al jardín, el niño dejaba lo que estaba haciendo y lo seguía con los ojos. A veces estiraba la mano como si quisiera mostrarle algo. Otras veces simplemente sonreía con la comisura de la boca. Eduardo, cuando se daba cuenta, respondía con un leve movimiento de cabeza o un gesto contenido. Nunca hablaba directamente con el niño, pero nunca lo ignoraba tampoco. Aquella mañana de viernes, algo diferente estaba en el aire. Carmen se había levantado antes del amanecer con una sensación extraña en el pecho, como si presintiera que aquel día traería cambios importantes. Mientras preparaba el café de olla con canela y ponía las tortillas recién hechas en el comal, notó que Eduardo bajaba más temprano que de costumbre. Él entró a la cocina con pasos cautelosos, se sirvió café y se quedó ahí parado, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Carmen continuó con sus actividades, respetando su silencio,
pero consciente de su presencia de una manera que no había experimentado antes. «Carmen», dijo él finalmente, su voz más suave que de costumbre, «¿podría subir al despacho antes de irse hoy? Necesito hablar con usted». El corazón de ella se aceleró. En su mente, aquella convocatoria podía significar cualquier cosa. Hacía semanas que no conversaban directamente, y la formalidad en el trato la hacía temer lo peor. «Por supuesto, señor Eduardo», respondió con la voz firme, aunque por dentro sentía un remolino de nervios. El resto del día pasó en una tensión silenciosa. Carmen realizó sus tareas con la misma dedicación de siempre, pero su mente estaba inquieta. Habría hecho algo mal. Sebastián habría dicho algo que la comprometiera. Eduardo habría decidido que ya no la necesitaba. Al final de la tarde, después de asegurarse de que Miguel estuviera entretenido con sus nuevos cuadernos de dibujo en el jardín, Carmen subió las escaleras con pasos contenidos, respirando hondo antes de tocar la puerta del despacho. «Adelante», escuchó desde adentro. Eduardo estaba sentado detrás del escritorio, pero no en su posición habitual de autoridad. Parecía más relajado, aunque sus ojos mostraban una intensidad que ella no había visto antes. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio llenó el ambiente como una presencia viva. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada, hasta que Eduardo se levantó, fue hasta una gaveta y sacó los 2 mensajes que ella había escrito. Los puso sobre la mesa con cuidado. «Estos fueron las primeras señales», dijo sin mirarla directamente. Después vinieron los recibos, los cambios exactos, los reportes detallados, y luego los cuadernos, las acuarelas, la clínica. Carmen no respondió. Solo mantuvo los ojos firmes en los papeles. Sabía exactamente de qué estaba hablando. ¿Sabía que la estaba observando?, preguntó él finalmente, volteándose para encararla. Carmen vaciló por un segundo, después negó con la cabeza. «No con certeza, pero imaginé que tarde o temprano lo haría. No por maldad, sino porque es su manera de proteger lo que es suyo. Lo entiendo». Eduardo asintió lentamente. Volvió a sentarse. Se quedó algunos segundos en silencio antes de preguntar con un tono más bajo. «¿Por qué nunca dijo nada? Ni cuando dejé la caja fuerte abierta, ni cuando probé los valores del cambio. Pudo haberme enfrentado, o al menos cuestionado». Ella respiró hondo antes de responder. «Porque no vine aquí a conquistar la confianza de nadie con palabras bonitas. Vine a trabajar y cuidar a mi hijo, y eso es todo lo que tengo. Cuando uno ya ha perdido demasiado, aprende a hablar menos y a hacer más. Yo solo hice lo que cualquier persona decente haría. Usted puede dudar de eso si quiere. Yo también he dudado de mí misma, pero no miento ni finjo». Eduardo observaba cada detalle de su rostro. Las manos firmes, la postura erguida, la ausencia de defensas exageradas. Era como si ella ya estuviera acostumbrada a ser juzgada antes de abrir la boca. Y aún así, elegía no justificarse demasiado. «Sebastián me advirtió sobre usted», dijo él directamente. «Dijo que este tipo de honestidad solo aparece cuando hay un plan detrás, que estaba tratando de acercarse, esperando el momento indicado para dar el golpe. Él estaba equivocado». Carmen sonrió levemente, una sonrisa triste, casi resignada. Su primo está acostumbrado a un mundo donde cada gesto tiene precio, pero no todo el mundo juega ese juego. «Yo no quiero nada de usted, señor Eduardo. Ni amistad ni aprobación. Solo quiero lo suficiente para criar a mi hijo con dignidad. Y si eso lo incomoda, entonces tal vez el problema no esté en mí». El silencio que siguió fue más denso que cualquier discusión. Eduardo bajó la mirada, sintió una mezcla de vergüenza y admiración. Por meses había espiado, probado, montado trampas. Y ella, sin saber nada de eso, se había mantenido firme, recta, ética, no por obligación,
sino por decisión propia. Miguel, murmuró con la voz más suave. Parece feliz aquí. Carmen asintió. Se ha calmado. Está durmiendo mejor. Comenzó a imitar sonidos nuevos. Ayer trató de llamarme mamá por primera vez. Solo balbuceó, pero fue diferente. No hacía eso antes. Eduardo cruzó los brazos, respiró hondo y la miró con la cabeza inclinada, como si aquel detalle lo hubiera tocado de una manera que no esperaba. No era solo sobre confianza o dinero, era sobre algo mayor, sobre aquello que la presencia de Carmen y Miguel estaba reconstruyendo dentro de aquella hacienda, sin que él se diera cuenta. Un lugar silencioso, donde la verdad se vivía en gestos pequeños, donde nadie necesitaba gritar para ser escuchado. «Hay algo más que necesita saber», dijo Eduardo, su tono volviéndose más serio. «Sobre Sebastián». Se levantó y fue hasta el archivero, de donde sacó una carpeta gruesa. La abrió sobre el escritorio, mostrando documentos, contratos, transferencias. «Después de que usted llegó, comencé a revisar mis papeles más cuidadosamente. Encontré cosas que no recordaba haber autorizado. Sebastián había estado manipulando contratos de la destilería, creando asesorías innecesarias, moviendo dinero sin mi conocimiento. Nunca robó directamente, pero preparaba el terreno para quedarse con todo cuando yo faltara». Carmen se acercó y miró los documentos con atención. «¿Qué va a hacer?» «Ya lo hice. Esta mañana cancelé todos sus accesos, revoqué las procuraciones, transferí el control total de vuelta a mi nombre. Sebastián ya no tiene nada que ver con mis negocios». Eduardo hizo una pausa, la miró directamente a los ojos. «¿Sabe por qué tomé esa decisión?» Ella negó con la cabeza. «Porque al verla a usted, al ver cómo cuida cada peso, cómo registra cada gasto, cómo protege lo que no es ni siquiera suyo, me di cuenta de lo que es la verdadera lealtad. Y también me di cuenta de que había estado confiando en la persona equivocada durante años». En ese momento, tocaron la puerta con fuerza. Sebastián entró sin esperar respuesta, visiblemente alterado. Tenía la cara roja de coraje y las manos cerradas en puños. «¿Qué significa esto, primo? Me cortaste de todo. ¿En serio estás haciendo esto por culpa de esta empleada?» Eduardo permaneció sentado, sin levantar los ojos de los papeles. «Estoy haciendo esto porque me cansé de confiar en quien usa la confianza como moneda de cambio». Sebastián dio una risa seca. «Esto es un absurdo. Te está manipulando. Esta mujer apareció hace unos meses y ya se volvió santa en tu cabeza. ¿De verdad crees que no tiene un plan?» Eduardo finalmente lo miró. La mirada no era de enojo, sino de firmeza. Había ahí la seguridad de quien ya había tomado una decisión hacía mucho tiempo, pero apenas ahora la ponía en práctica. «La única persona con un plan aquí fuiste tú. Y tardé en darme cuenta porque era cómodo mantener todo en tus manos. Pero demasiada comodidad puede ser peligrosa. Uno se relaja, y tú supiste usar eso mejor que nadie». Sebastián se quedó mudo por algunos segundos. Después se volvió hacia Carmen con los ojos llenos de desprecio. «¿Y tú? No creas que no sé lo que estás haciendo. Llegaste aquí con tu niño y tu historia triste, fingiendo ser la empleada perfecta. Pero yo sé que buscas. Quieres quedarte con todo, ¿verdad?» Antes de que Carmen pudiera responder, Eduardo se levantó de golpe, con una furia controlada que Carmen nunca había visto en él. «Cállate. No vuelvas a dirigirte a ella de esa manera en mi casa. Carmen Delgado tiene más honor en un dedo meñique que tú en todo el cuerpo. Y si vuelves a insultarla, te aseguro que vas a conocer un lado mío que no quieres conocer». El silencio que siguió fue aterrador. Sebastián miró a su primo como si no lo reconociera, después a Carmen con odio puro.
Sin decir una palabra más, dio la vuelta y salió de la hacienda dando un portazo que resonó por todos los corredores. Eduardo se quedó parado, respirando pesadamente. Carmen lo observaba con una mezcla de gratitud y preocupación. «No debió hacer eso por mí», murmuró ella. «Sí debí», respondió él, volteándose hacia ella. «Y debí haberlo hecho hace mucho tiempo». Se acercó lentamente hasta quedar a pocos pasos de distancia. «Carmen, hay algo más que necesito decirle». Ella levantó la vista, sintiendo que el aire entre ellos había cambiado de manera irreversible. «Usted y Miguel no son solo empleados en esta casa. Son la familia que nunca pensé que volvería a tener, y si me permite, me gustaría que esto fuera permanente. No como patrono y empleada, sino como...» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «¿Cómo qué?», preguntó ella con la voz apenas audible. «Como una familia real. Quiero que se queden aquí para siempre. Quiero cuidar de ustedes como ustedes han cuidado de mí, sin darse cuenta». Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Señor Eduardo». «Eduardo», la corrigió él suavemente. «Solo Eduardo». Ella sonrió a través de las lágrimas. «Eduardo, nosotros también nos hemos encariñado con este lugar, con usted. Miguel dibuja la hacienda como si fuera nuestro hogar». «Porque lo es», dijo él, extendiendo la mano hacia ella. «Si usted quiere que lo sea». Carmen miró la mano extendida, después a los ojos de Eduardo. Por primera vez desde la muerte de su esposo, sintió que tal vez el destino le estaba dando una segunda oportunidad de ser feliz. Lentamente puso su mano en la de él. «Sí», susurró, «queremos quedarnos». Eduardo sonrió, la primera sonrisa genuina En que ese Carmen momento, había visto supieron en su que rostro. habían cruzado una línea que no tenía regreso, y ninguno de los dos quería regresar. El cambio en la hacienda no ocurrió de manera brusca, pero era visible hasta en los detalles más pequeños. Eduardo pasó a circular más por los espacios durante el día, cosa que evitaba desde la muerte de Isabela. Comenzó a almorzar en la terraza los fines de semana, donde podía ver a Miguel jugando con sus cuadernos de dibujo, los crayones y las acuarelas esparcidos bajo la sombra del tejabán. Carmen continuaba siendo la misma, reservada, diligente, sin jamás sobrepasar el espacio que no le fuera dado. Solo que ahora había entre ellos algo diferente, un entendimiento silencioso, una paz que se establecía en los gestos pequeños. Eduardo no lo decía con palabras, pero estaba presente de una manera que no había estado desde hacía años. Una mañana, mientras Carmen arreglaba las flores del patio principal, Eduardo se acercó llevando 2 tazas de café. Le ofreció una sin decir nada. Se quedó parado a su lado, observando cómo ella acomodaba las bugambilias con delicadeza infinita. «¿Siempre le gustaron las flores?», preguntó él, rompiendo el silencio matutino. Carmen sonrió levemente, sin dejar de trabajar. «Mi abuela tenía un jardín pequeño en Michoacán. Me enseñó que las plantas responden al cariño tanto como las personas, tal vez más». «¿Extraña su tierra?». «A veces», respondió ella, enderezándose para mirarlo. «Pero uno aprende que el hogar no siempre es el lugar donde nació, sino donde encuentra paz». Eduardo asintió, entendiendo más de lo que las palabras expresaban. Esta hacienda estuvo vacía de paz durante mucho tiempo. «Ya no», dijo Carmen suavemente. «Ahora tiene vida otra vez». Esa conversación marcó el inicio de muchas otras. Pequeños momentos compartidos en los que Eduardo y Carmen comenzaron a conocerse más allá de los roles de patrón y empleada. Él le contó sobre Isabela, sobre cómo la niña llenaba aquellos pasillos con risas y travesuras. Carmen le habló de su difunto esposo, Roberto,
un albañil honrado que murió en un accidente de obra cuando Miguel apenas tenía 5 años. ¿Cómo supo que Miguel era especial?, preguntó Eduardo una tarde, mientras observaban al niño organizar sus crayones por tonalidades. Al principio pensé que era solo tímido, explicó Carmen. Pero después de los 2 años, noté que no hablaba como otros niños, que tenía maneras diferentes de jugar, de relacionarse con el mundo. Algunos médicos me dijeron cosas terribles que nunca sería normal, pero yo sabía que mi hijo solo ve el mundo de manera diferente, no equivocada. Eduardo observó a Miguel, quien en ese momento dibujaba lo que parecía ser la hacienda, pero con colores que no existían en la realidad. Paredes azules, un cielo rosa, árboles morados. «Es un artista», murmuró Eduardo con admiración genuina. «Sí», concordó Carmen con orgullo maternal, «y usted le ha dado la confianza para hacerlo». Fue en esos días de octubre cuando Eduardo tomó una decisión que cambiaría todo definitivamente. Una mañana, después de desayunar, subió a su despacho y comenzó a escribir una carta formal, pero no era cualquier carta. Era una propuesta que había estado gestándose en su corazón desde el día en que Carmen puso su mano en la de él. Aquella tarde pidió a Carmen que subiera al despacho una vez más. Pero esta vez, el ambiente era completamente diferente. No había tensión ni formalidad. Eduardo había puesto música suave de mariachi en el radio. Había flores frescas en un florero sobre la mesa, y él mismo parecía más relajado que nunca. «Carmen», comenzó, pero esta vez su voz tenía una calidez que ella nunca había escuchado antes. «Quiero hacerle una propuesta que va más allá de quedarse en la hacienda». Ella lo miró con curiosidad, sintiendo que su corazón comenzaba a acelerarse. Eduardo se levantó, caminó hacia ella y, para su sorpresa, se arrodilló frente a la silla donde estaba sentada. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. «Carmen Delgado», dijo con voz firme pero llena de emoción, «usted llegó a mi vida cuando yo había perdido la fe en todo y en todos. Me devolvió la capacidad de confiar, de sentir, de amar. Miguel me enseñó que la familia no siempre viene de la sangre, sino del corazón». Abrió la caja, revelando un anillo de oro blanco con un diamante sencillo pero hermoso, rodeado de pequeñas esmeraldas. «Este anillo perteneció a mi bisabuela, quien construyó esta hacienda junto a mi bisabuelo con nada más que amor y trabajo duro. Quiero que sea suyo, si usted me acepta no solo como el dueño de esta casa, sino como su esposo». Carmen se quedó sin palabras, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Eduardo, ¿está seguro? Somos de mundos muy diferentes», dijo él, tomando sus manos entre las suyas. «Somos del mismo mundo, el mundo de las personas que creen en el amor verdadero, en la lealtad, en construir algo hermoso juntos. La diferencia de dinero no significa nada si los corazones están unidos». «¿Y Miguel?», preguntó ella con voz temblorosa. «Miguel será mi hijo en todo sentido que importe. Ya lo amo como si fuera de mi propia sangre. Quiero enseñarle sobre la destilería, quiero verlo crecer en estos jardines, quiero que sepa que tiene un padre que lo va a proteger siempre». Carmen cerró los ojos, sintiendo que el peso de años de lucha y soledad finalmente se levantaba de sus hombros. Cuando los abrió, Eduardo seguía ahí, esperando pacientemente su respuesta. «Sí», susurró. «Sí, quiero casarme con usted. Quiero ser su esposa. Quiero que Miguel tenga un padre. Quiero construir una familia verdadera en esta hacienda». Eduardo deslizó el anillo en su dedo, se levantó y la abrazó con una ternura que ninguno de los dos había sentido en años. En ese momento,
supieron que habían encontrado algo que muchas personas buscan toda la vida: un amor basado en el respeto mutuo, la confianza ganada y la construcción paciente de algo hermoso. La boda se realizó 3 meses después, en la capilla colonial de la hacienda que había sido restaurada especialmente para la ocasión. Fue una ceremonia íntima, con solo algunos amigos cercanos de Eduardo y los pocos familiares de Carmen que pudieron viajar desde Michoacán. Carmen usó un vestido de encaje blanco tradicional mexicano, con bordados hechos a mano por las artesanas de Oaxaca. Eduardo vistió un traje de charro elegante, honrando las tradiciones de su familia. Miguel, con su mejor camisa blanca y pantalón negro, llevó los anillos en un pequeño cojín de seda que él mismo había decorado con sus dibujos. La ceremonia fue oficiada por el padre Miguel, el mismo sacerdote que había bautizado a Isabela años atrás. Cuando Eduardo y Carmen se besaron después de pronunciar sus votos, Miguel aplaudió con entusiasmo y por primera vez, desde que lo conocían, gritó claramente: «¡Mamá! ¡Papá!». La celebración continuó en los jardines de la hacienda, con mariachis tocando melodías tradicionales, mientras los invitados disfrutaban de tequila añejo de la destilería familiar y comida preparada por las mejores cocineras de la región. Esa noche, después de que los invitados se fueran y Miguel se durmiera en su nueva recámara, decorada con sus propias obras de arte, Eduardo y Carmen se quedaron solos en la terraza, observando las estrellas sobre los agaves. «¿Se arrepiente de algo?», preguntó Eduardo, abrazándola por la cintura. «Solo de una cosa», respondió Carmen, recostándose contra su pecho. «¿De qué?». «De que tardé tanto en darme cuenta de que me estaba enamorando de usted». Eduardo rió suavemente. «Yo también». Desde aquel día que la vi arreglando las flores del jardín por primera vez, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Solo que era demasiado orgulloso para admitirlo. Se quedaron ahí en silencio, escuchando el sonido de la fuente colonial y el canto lejano de los grillos. En aquel momento ambos supieron que habían encontrado algo que trasciende el dinero, la posición social o cualquier diferencia externa. Habían encontrado un amor que había crecido lentamente, como los mejores agaves, con paciencia, cuidado y tiempo. 6 meses después de la boda, Eduardo tomó otra decisión que sorprendió incluso a Carmen. Decidió crear una línea especial de tequila artesanal llamada Miguel, con etiquetas diseñadas por el propio niño. Cada botella llevaba uno de sus dibujos coloridos de la hacienda y las ganancias se destinarían a un fondo para apoyar a familias con hijos que necesitaran terapias especiales. «¿Por qué hace esto?», preguntó Carmen la noche en que Eduardo le mostró las primeras botellas terminadas. «Porque Miguel me enseñó que las diferencias no son defectos, son regalos. Y quiero que otros niños como él tengan las mismas oportunidades que nosotros podemos darle». Miguel, quien había progresado enormemente en sus terapias, ahora hablaba en frases completas y había comenzado a mostrar un talento excepcional para las matemáticas además del arte. Eduardo pasaba horas enseñándole sobre el proceso de destilación del tequila, y el niño absorbía cada detalle con la curiosidad característica de las mentes especiales. Una tarde, mientras paseaban por los campos de agave azul, Miguel le preguntó a Eduardo: «Papá Eduardo, ¿por qué las plantas tardan tanto en crecer?». Eduardo se arrodilló a la altura del niño. «Porque las cosas más valiosas necesitan tiempo para volverse perfectas, mijo. Como el tequila, como nuestra familia, como el amor entre tu mamá y yo». Miguel asintió con seriedad. Después sonrió con esa sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. «Entonces somos como los agaves, ¿verdad? Tardamos en crecer, pero al final somos dulces». Eduardo lo abrazó
sintiendo que aquel niño especial había resumido la sabiduría de toda una vida en una sola frase. Los años pasaron, y la hacienda Vázquez se convirtió en algo más que una propiedad familiar. Se volvió un símbolo de que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados, entre las personas más diferentes, cuando hay honestidad, paciencia y la voluntad de construir algo hermoso juntos. Carmen nunca perdió su sencillez ni su gratitud por la vida que habían construido. Eduardo nunca perdió el respeto y la admiración por la mujer que había transformado su mundo con su simple presencia auténtica. Y Miguel creció rodeado de amor, arte y la certeza de que era perfecto exactamente como era, en una familia que había demostrado que a veces las pruebas más difíciles de la vida nos llevan exactamente donde necesitamos estar. La caja fuerte del despacho nunca más se cerró con desconfianza. Ahora guardaba los tesoros reales de la familia, las primeras cartas de amor entre Eduardo y Carmen, los dibujos de Miguel, las fotos de la boda y una nota manuscrita que Eduardo había escrito el día de su primer aniversario. Gracias, Carmen, por enseñarme que la verdadera riqueza no se cuenta en pesos, sino en momentos de felicidad compartida. Gracias, Miguel, por mostrarme que el amor no necesita palabras para ser perfecto. Esta familia es mi mayor tesoro. Y así, la hacienda que una vez había sido un lugar de soledad y desconfianza, se convirtió en un hogar lleno de risas, música de mariachi, aromas de cocina tradicional y la certeza de que cuando las personas correctas se encuentran, pueden crear algo más hermoso de lo que jamás imaginaron posible. Si esta historia también tocó su corazón, suscríbase al canal para acompañar otras vidas que, así como la de Eduardo, Carmen y Miguel, muestran que es en el silencio de los gestos simples donde mora el verdadero valor de las personas.